Decía que buenas tardes, muchas gracias por venir a acompañarnos hoy, a pesar de las combinaciones del feriado que nos complicó un poco. El propósito de esta reunión de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente es escuchar la ponencia de incorporación de la doctora Rusticucci, que se va a referir a las olas de calor en la Argentina, como pueden ver todos en el título acá. Es un tema complicado sobre el que todos hemos tenido algo que ver en los últimos años. De modo que ella, que viene trabajando en esto de hace mucho, seguramente nos va a poder ilustrar más sobre este tema. Yo le voy a pedir al doctor Canziani, que es hijo de la persona que me inició a mí en los temas de cambio climático, que es don Osvaldo Canziani. Le voy a pedir a Canziani que le haga la introducción de la doctora Rusticucci. Osvaldo. Bueno, para mí es un honor y una alegría presentar a la doctora Rusticucci porque nos conocemos desde hace unos cuantos años. Hemos participado en temas de investigación, hemos compartido becarias, una señora que veo acá, y hemos tratado de ver distintos aspectos de la problemática del cambio climático. Por lo tanto, bienvenida Matilde. Muchas gracias. Una gran alegría de tenerte acá y que a partir de ahora seas miembro de la Academia. Ella es investigadora principal del CONICET, profesora titular regular del Departamento de Ciencias de la Atmósfera, de dedicación exclusiva, en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas. Dirige el Grupo de Investigación de Cambio Climático y Eventos Extremos de Temperatura del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Es egresada de dicho departamento y es doctora de la Universidad de Buenos Aires en la especialidad de Ciencias de la Atmósfera. Ha desarrollado una carrera muy importante, tanto como investigadora, con importantes vinculaciones en la cooperación internacional, pero también se ha dedicado a la gestión académica y la divulgación y gestión de la ciencia. Ha publicado 56 trabajos en las mejores revistas de la especialidad, indizadas, ha dirigido 5 tesis doctorales y tiene aún 3 en curso, o sea, tiene el entusiasmo de seguir dirigiendo. Fue secretaria académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales durante 5 años, fue directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos en la facultad, ha sido miembro del editorial board de la revista Weather and Climate Extremes hasta el día de la fecha, editora ejecutiva de Wires en la parte de paleoclimas y tendencias. Ha integrado una enorme diversidad de paneles y comités de la Organización Meteorológica Mundial y del Programa Mundial de Investigación del Clima. Fue autora de capítulos en el 4., 5. y 6. informe del IPCC, que eso de por sí es un logro haber sobrevivido a 3 informes seguidos, dada el trabajo, el grado de trabajo y de dedicación que eso implica, y como integrante del equipo del 4. informe del IPCC, que fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz, o sea que el IPCC nombró por autorización de la Academia a todos los coautores, que somos 3.000, 3.500, colaureados Nobel, laureada Nobel, y fue galardonada con premios que se dieron aquí en Argentina, como por ejemplo el premio B'nai B'rith de Córdoba y también el diploma de honor del Senado de la Nación. Ella ha realizado y realiza continuamente una importante tarea de divulgación en temas de su especialidad, inclusive 2 conferencias TED. Es un honor cederte la palabra, Matilde, para que nos fuentes todo tu trabajo y tu ponencia. Muchísimas gracias, muchas gracias Pablo por la presentación, muchísimas gracias a la Academia por recibirme como académica de número, muchas gracias a Pablo por proponerme y gracias a la UTN por darnos el lugar para esto. Bueno, propuse este tema que fue básicamente el tema de toda mi carrera desde que comencé en la investigación, el tema de las olas de calor y de las temperaturas extremas. Lo vengo estudiando y lo venimos estudiando desde hace muchos años con todos mis colaboradores. Así que voy a dar un pantallazo de algunos resultados que fuimos obteniendo
y de los distintos aspectos. Cuando nosotros hablamos de ola de calor, justamente estamos pensando en una sucesión de días con temperaturas muy cálidas, extremas, quiere decir mucho más cálidas que la media, mucho más cálidas que en particular generalmente un percentil 90, o sea, aquellos valores muy extremos, una sucesión de, en general, más de 3 días. Cuando pensamos en una ola de calor, tenemos este tipo de imágenes que abarca temperaturas elevadas en todo el país o en una buena parte de nuestro país, por ejemplo, y las imágenes que salen en los diarios siempre son o niños refrescándose o personas tratando de sobrellevar esos días de mucho calor. Otro aspecto de las olas de calor son este tipo de imágenes. La primera gran ola de calor que impactó mucho en Europa fue en el año 2003, una ola de calor que atacó París y el centro de Europa fuertemente con gran cantidad de muertos. Fue la primera gran ola de calor que produjo desprevenidamente un gran impacto en Europa sobre todo. Pero pocos años después, en el 2010, Moscú tuvo una ola de calor. Moscú, una ciudad fría, de un clima frío, claramente, presentó una ola de calor muy extrema para su clima. Las imágenes de Moscú mostraban este tipo de imágenes. Gente con barbijos en ese entonces, gente cubriéndose la boca porque había la boca y la nariz para poder respirar, porque lo que sucedían eran incendios, fuerte cantidad de incendios alrededor de la ciudad de Moscú. Ese verano de Moscú del 2010 fue la peor ola de calor que se había tenido registro y ocasionó, según registros, más de 55.000 muertes. Ahora, ¿cómo se ve una ola de calor desde el punto de vista meteorológico? Cuando pensamos en el clima de Moscú, Moscú es una ciudad fría, como decíamos, un clima frío, el número medio de días con temperaturas máximas que superan 25 grados, el número medio para el mes de julio, era 9 días. O sea, en promedio toda la historia de Moscú había tenido 9 días que superaban 25 grados. Para Moscú 25 grados era una temperatura muy elevada. ¿Qué pasó ese julio de 2010? Los 31 días del mes tuvieron temperaturas por encima de 25 grados y ocasionaron todos esos impactos que les acabo de mencionar, por ejemplo. Entonces, una ola de calor es un periodo anormalmente cálido, dependiendo en distintos climas del mundo, alcanzan distintas temperaturas y los impactos son diversos. Por ejemplo, ¿cuál fue la última ola de calor o la más sostenida que tuvimos, la más extensa que tuvimos en Buenos Aires y alrededores? Fue la ola de diciembre de 2013 que se prorrogó hasta enero de 2014. Recordarán esa Navidad de tanto calor que no se sabía dónde pasar la Navidad, sea adentro o afuera, del calor excesivo que hubo justamente ese diciembre de 2013 y enero de 2014. ¿Cómo se vio esa ola de calor? Este gráfico lo que nos muestra es el mes de diciembre de 2013, los días día a día, la temperatura máxima del 1 al 31 de diciembre. La línea roja es la que lleva la temperatura máxima día a día. Entonces, el primer día estaba cerca de 30, el segundo día subió a 34, después bajó a 22, subió, bajó, subió. Ese fue el recorrido día a día, la variabilidad interdiurna de la temperatura máxima. Lo que tenemos en esa línea azul es el límite por encima del cual nosotros definimos una ola de calor. Ese límite está definido por lo que se llama el percentil 90. ¿Qué quiere decir? Que para cada uno de estos días de diciembre, 13 de diciembre por ejemplo, uno de cada 10 días solamente se superaba ese valor. Para cada uno de esos días, el percentil 90 está indicando eso. ¿Qué sucedió en esta ola? Como vemos, a partir del día 13, todos los días, salvo una pequeña interrupción, superaron ese valor. O sea, fue sostenido el calor, fue acumulado el exceso de calor día a día, alcanzando valores para Buenos Aires de 38 grados y medio aproximadamente para diciembre de 2013.
La temperatura máxima es lo que nosotros decimos la temperatura del día, ¿no? Es la temperatura que nos refleja lo que sucede durante el día. La temperatura mínima es la que refleja lo que sucede durante la noche. Durante la noche baja la temperatura hasta la mínima. ¿Qué pasó con la temperatura mínima? La temperatura mínima de ese mes, a partir del día 13, 14, fue sucesivamente mucho más elevada que ese percentil 90. O sea, fue una ola de calor muy prolongada, muy extensa en Buenos Aires y alrededores. No solo fue en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué impacto tuvo? Y cuando vamos a los periódicos, las imágenes que nos surgen de esa ola de calor fue esos cortes de luz, por ejemplo. Esa ola de calor generó que se interrumpiera el suministro de electricidad, con lo cual no se podían refrescar, con lo cual los impactos se sucedían y se acumularon a lo largo de esta sucesión de días de ola de calor. Ahora, no hay que olvidar qué pasó este enero de 2022. En este enero batimos récord de temperatura máxima en muchas de las ciudades del centro de nuestro país. Acá vemos la misma imagen para enero del 2022 en San Miguel y Buenos Aires, por ejemplo. La temperatura máxima diaria alcanzó valores de 42, 43 grados en San Miguel, que fueron récords. En Buenos Aires alcanzaron valores de 41,6 aproximadamente, que fue récord. O sea, no se tenía registro de una temperatura máxima tan elevada. Pero sin embargo fue muy corta la ola. Duró solo 3 días en algún lado, 3, 4 días en alguna otra ciudad de Buenos Aires. El impacto es distinto si tenemos una sucesión de días que venimos acumulando excesos de calor a un día muy caluroso o un par de días muy calurosos y después bajó la temperatura, el cuerpo reacciona diferente. Tampoco tenemos que olvidar que pasó el año pasado. Por ejemplo, tuvimos el día más cálido para un mes de octubre en Buenos Aires, que salió en todos los diarios en registros internacionales, 36 grados 1 en Buenos Aires en octubre del año pasado. También batimos los récords. Nosotros entonces venimos estudiando este tipo de situaciones a partir de los datos y tratando de entender qué es lo que lleva a las olas de calor, por qué tenemos estas olas de calor. Y ahí es donde entra el tema, entre otros, del cambio climático. Cuando empezamos a querer ver si el cambio climático era el que ocasionaba estas olas o qué pasaba con el cambio climático y estas olas de calor, sabemos, por ejemplo, que lo que tenemos que mirar es la variabilidad a largo plazo de la temperatura, ¿no? Cambio climático es una variabilidad del clima a largo plazo, decenas de años, cientos de años. Entonces, lo que tenemos que mirar es la tendencia, ¿no? Lo que nosotros llamamos tendencia lineal de temperatura. En este caso, vemos, por ejemplo, un recorte de Sudamérica de 1901 a 2012, cómo aumentó la temperatura en cada uno de esos puntos, de esos cuadrados, de esos puntos de grilla, cómo aumentó la temperatura anual, ¿no? O sea, un valor promedio para todo el año, sostenidamente desde el comienzo del siglo XX hasta el presente, eso continúa, un aumento sostenido de temperatura. Pero no solamente los valores medios aumentaron, también aumentaron los valores extremos. Y acá vemos trabajos internacionales de los que he participado que han mostrado que en todo el planeta, acá a la izquierda lo que tenemos es el aumento de temperaturas mínimas frías, o sea, aquellas temperaturas mínimas muy frías, aquellas noches frías, cómo fueron aumentando. Vemos positivos, valores positivos en todos lados, desde el comienzo del siglo XX o desde mediados del siglo XX, y si tomáramos todos los datos globales, una disminución de esas noches frías, cada vez menos noches frías es lo que estamos observando. Por el otro lado, las noches cálidas fueron aumentando sostenidamente, o sea, aquellas noches cuya temperatura mínima fue muy elevada, por encima del percentil 90, vemos cómo aumentó sostenidamente desde el comienzo del siglo XX y a la derecha, desde mediados del siglo XX, cómo aumentó muchísimo más en todo el planeta. Entonces, los valores extremos de temperatura han sufrido un aumento muy significativo a nivel global también, ¿no? Claramente. Estudios que hicimos sobre nuestro
país. Por ejemplo, hablamos de olas de calor, sucesión de días con temperaturas por encima de un umbral extremo. Por ejemplo, si miramos la temperatura mínima, número medio de días en ola de calor cada 10 años. Vemos que en general, en promedio, tenemos 50 días cada 10 años, o sea, 5 días por año, en promedio, que es de días que califican como olas de calor. Con la temperatura máxima vemos que tenemos más o menos un aspecto parecido, salvo en el norte del país, que tenemos más de 7 días por año que califican en olas de calor. Ahora, si mido las dos temperaturas juntas, o sea, una mínima cálida y la máxima cálida, es lo que llamamos olas de calor extremas, tenemos menos cantidad, entonces vemos que hay una por año o 2 días por año en promedio que califican como olas de calor extrema en promedio. Pero cuando miramos qué pasó década a década, de este lado tenemos las temperaturas mínimas, de aquel lado las temperaturas máximas, o sea, olas de calor mirando la temperatura mínima, olas de calor mirando la temperatura máxima. Número de días, ¿no?, con olas de calor. En los años 60, en los años 70, ya vemos cómo fue aumentando. En los años 80, ¿no?, el 81-90 comparado con el 61-70 ya tenemos el doble en el este de nuestro país de días que califican como olas de calor para la temperatura mínima y aumentos también para la temperatura máxima. En la década del 90 vemos como ya todo el país abarca más regiones con temperaturas, con días en olas de calor con temperatura mínima arriba de 7,5, de 75 por década o arriba de 100 por década. ¿Y qué pasó en esta última década que estudiamos? Claramente un aumento sostenido de días en olas de calor a lo largo de las décadas. Entonces, acá lo que vemos es una variabilidad entre las décadas, obviamente, pero la última década comparada con la primera, casi 4 veces más de días clasificados en olas de calor. Si miramos el número de días en olas de calor extremas, o sea que las dos, la mínima y la máxima, superaron ese umbral en los años 60, 70, 80, 90 y la última década estudiada en ese momento, 2001-2010. Entonces, estos fueron los primeros diagnósticos que fuimos haciendo sobre cómo fue variando la cantidad de días en olas de calor en nuestro país. Si nos paramos en un punto, por ejemplo, Buenos Aires, y miramos la temperatura mínima, vemos que en los años 60 teníamos 70 días más o menos por década en olas de calor mínima, y en los años 2001 teníamos 100 días que temperatura mínima calificaban como olas de calor, con una variabilidad de las máximas, y si miramos las extremas, o sea, la mínima y la máxima en ola de calor, vemos que en los años 60 teníamos alrededor de 12 por década, y en la última década estudiada en ese momento, 2001-2010, teníamos casi 40, o sea, 3 veces más en estas 5 décadas evolucionando. También vimos qué pasaba si juntábamos todas las olas de calor en nuestro país. Tomamos todas las estaciones en este trabajo en particular, y lo que vemos es una variabilidad del año 61 al 2010, que fue lo que estudiamos en ese momento, en número de olas de calor, ¿no? Entonces hay años que tienen muchas olas de calor, vemos que hay años que tuvimos en el año 80, por ejemplo, muchas olas de calor, el año 97, pero lo que se ve es una tendencia positiva. Claramente los últimos años mostraron muchas más olas de calor que a comienzo del registro. En particular, en los últimos trabajos que estábamos haciendo, queremos ver en qué regiones, si las distintas regiones de nuestro país tienen, por ejemplo, distinto comportamiento de olas de calor. Los colores nos muestran regiones más o menos homogéneas y cómo fue la tendencia, cómo aumentaron la cantidad de olas de calor. Y acá lo que se ve es distinguir cuál fue la ola de calor más extrema en cada una de esas regiones. Y entonces, por ejemplo, se ve en número de días, o sea, en promedio para toda la región, una ola de calor que abarcó toda la Patagonia fue de 9 días en el año 85, una ola de calor
en el centro de nuestro país centro-oeste, por ejemplo, fue la de 2014, la de 1980, que fue una ola de calor muy significativa también para nuestra ciudad. Se suspendieron las clases, fue en marzo de 1980, habían empezado las clases y se tuvieron que suspender por el calor excesivo que hizo en ese momento. Y, por ejemplo, 2009 en el noreste. Entonces, lo que vemos es que las distintas regiones presentan todas olas de calor, en general en todas las regiones, inclusive Chile, sur de Brasil, como se ve ahí, Uruguay, aumentaron la cantidad de olas de calor y tienen una cierta preferencia por esa región de ocurrir. No abarcan solo una ciudad, sino obviamente distintas regiones. Siguiendo con el análisis de cómo varía estas temperaturas extremas, hemos visto, por ejemplo, que todos los meses no aumentó de la misma forma las temperaturas extremas. Acá lo que vemos es temperaturas mínimas muy frías, temperaturas máximas muy cálidas. Y las flechitas indican aumentó, una tendencia positiva de aumento, o tendencia negativa. Y entonces se ve, por ejemplo, cosas muy significativas, que las temperaturas mínimas presentaron tendencias al calentamiento, o sea, menos mínimas frías, principalmente en la primavera, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, esas temperaturas mínimas fueron aumentando más en la primavera. Cuando miramos las máximas cálidas, tuvieron un comportamiento diferente, por ejemplo, y aumentaron fuertemente en agosto, septiembre, octubre, ahí en la Mesopotamia, por ejemplo. Todo esto genera una alteración en el ciclo medio que teníamos de temperatura, ¿no? El invierno aumentó más, los extremos en algunos casos, aumentó más la temperatura mínima en las primaveras, o sea, un cambio en el clima sostenido y comprobado en distintos aspectos justamente de las temperaturas extremas. Cuando pensamos en qué genera estas temperaturas extremas, generan impactos en distintos aspectos. Temperaturas muy altas, acompañadas de sequías, favorecen la ocurrencia de incendios. Lo hemos visto, lo estamos viendo, lamentablemente, en muchas regiones del país y en todo el mundo. Genera impactos en una retroalimentación con la sequía, por ejemplo, una temperatura extrema, falta de precipitación, más sequía. Esa sequía lo que tiene es un impacto en la economía y un impacto en la salud de la población, porque la producción de alimentos está más comprometida y es más complicado. Y por supuesto también impactos en la salud, ¿no? La mayor ocurrencia de fenómenos cálidos, de fenómenos extremos cálidos, tiene un concreto impacto en la salud humana. Uno de los resultados del último informe del IPCC sobre salud en nuestra región, sabemos que hace tiempo este aumento de temperatura y estos cambios en la precipitación tienen un impacto en la epidemiología de estas enfermedades sensibles al clima. En particular, se pudo medir que el potencial de reproducción para transmisión del dengue aumentó entre el 17 y el 80% entre los años 50 y el año 2016, como producto de estos cambios. O sea, los impactos son generalizados en la salud de diversas formas. Por ejemplo, sabemos que los impactos en la salud son más riesgosos para las poblaciones, la letra está muy chiquita, para adultos mayores y enfermedades crónicas o que requieren una medicación diaria. Sabemos que la mayoría de los fallecimientos se deben al agravamiento de enfermedades infecciosas o crónicas, también enfermedades psiquiátricas, hay mucho impacto en las enfermedades mentales también, porque el calor puede causar síntomas graves como el golpe de calor, pulso rápido y fuerte, náuseas, calambres, pérdida del conocimiento. Un golpe de calor puede llevar al coma y a la muerte. La respuesta al calor depende de la capacidad de adaptación de cada persona y los efectos graves pueden aparecer repentinamente, para lo cual es muy importante estar atentos a las alertas y recomendaciones de las autoridades locales. Estos son resultados propios de los estudios sobre los efectos del calor en la salud, claramente. Entonces nosotros hemos estudiado cuál es la relación entre el calor extremo y la mortalidad. El primer trabajo que realizamos
fue una ola de calor del 30 de diciembre de 2000 al 10 de enero de 2001. Se ve acá en la línea superior la temperatura máxima, en la línea inferior la temperatura mínima día a día, desde el 30 de diciembre al 9 de enero. La línea color rojo es el número de muertes promedio para la ciudad de Buenos Aires, y las barras en rosa lo que nos indican es el número de muertes día a día. Entonces, lo que se ve en este tipo de gráficos claramente es el aumento de mortalidad después de un pico de la ola de calor. Después de esta acumulación excesiva de calor, un aumento en la mortalidad casi de 3 veces el promedio diario de la ciudad de Buenos Aires. Este fue un primer estudio que, por ejemplo, cuando nosotros relacionamos la temperatura versus la mortalidad media, se ven gráficos de este tipo, y lo que se ve claramente es que hay un valor de temperatura para el cual se dispara la mortalidad en general. También con el frío, pero al principio nos focalizamos en justamente la mortalidad por olas de calor. Y eso llevó, este primer trabajo, al establecimiento en el Servicio Meteorológico Nacional del primer sistema de alerta ante olas de calor. Alertar a la población de una próxima ola de calor justamente sirve para tratar de evitar o de disminuir el impacto negativo en la salud de la población. Este primer sistema de alerta se instauró para la ciudad de Rosario y Buenos Aires, que fueron los primeros estudios que realizamos. Y, por ejemplo, acá lo que se puede ver en este gráfico empezó en el verano de 2009 hasta el verano de 2014, el número de alertas que se dispararon en cada uno de los años, y ahí lo que se ve claramente fue esta ola de calor 2013-2014, que yo les mencioné que fue la más larga que tuvimos hasta ahora, y se dispararon alertas de los 3 colores en ese momento, amarillo, naranja y rojo, en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Rosario. A partir de este primer intento de alertas, el Servicio Meteorológico luego extendió el sistema de alertas a todo el país con esta metodología y con otros estudios que se realizaron para poder alertar a toda la población a partir del mes de octubre la posible llegada de nuevas olas de calor hacia la población en general. Entonces, cuando pensamos en el calor, en las olas de calor, y tenemos que saber que dentro del futuro, de nuestro clima, del futuro de nuestro país, tenemos ciertos riesgos claves. Y los riesgos claves para Argentina, según el último informe del IPCC, están sintetizados en estos. Esa sería la proyección del aumento de temperatura media, ¿no? Recuerden que la temperatura media junta todo el valor de todo el año, verano, invierno, día, noche. Es una proyección para fin del siglo en un escenario intermedio. Lo que dice es, bueno, vamos a tener aumentos de temperaturas fuertes en el norte, en la zona en el oeste y en casi todo el país. Pero ¿eso qué va a generar? Hay ciertos riesgos a los que hay que prestar atención, por ejemplo, a la inseguridad alimentaria, debido a frecuentes sequías acompañadas de este calor, también a regiones donde vaya a haber mayores inundaciones, una inseguridad hídrica, efectos severos a la salud. Y cuando hablamos de efectos severos a la salud debido al aumento de epidemias, lo que está tratando de hacer es alertar a los servicios de salud para que tomen medidas de prevención y se preparen para nuevos casos de, si bien no se generan nuevas enfermedades, sí se aumenta la frecuencia de casos, la mayor cantidad de casos, por ejemplo, dengue, chikungunya, etc. Además de la mortalidad debido a los excesos de olas de calor. Y hay un riesgo que sumado todo esto, lo que se llama riesgos sistémicos, porque pueden superar las infraestructuras en general y a los sistemas de servicio público. Bien. Si seguimos pensando en los impactos que puede tener el calor, obviamente el aumento de calor y estos cambios en el calor, los deshielos. Para eso estudiamos también el impacto que tuvieron en la cantidad, la disminución de los glaciares en los Andes centrales. Acá está
Esto es una porción de los Andes, acá está Santiago, acá está Mendoza, para que nos ubiquemos geográficamente, cómo este glaciar, que está todo en rojo, fue disminuyendo a lo largo de los años, que no se ve ahí, pero en el 2019 fue el último, 2015. Acá medimos la proporción del glaciar, vemos cómo disminuyó el área del glaciar y en general cómo fue esto acompañado de aumentos sostenidos de la temperatura en la región cercana a los glaciares. En particular, esta misma región, hicimos una proyección de cambio climático hacia el futuro y lo que se ve es un aumento de temperatura en general, obviamente, pero muy sostenido, un aumento mayor en las mayores alturas. O sea, a mayores alturas, esta es la altura de la montaña, aumento de temperatura, y la temperatura tiene mayor aumento de temperaturas en las alturas, con lo cual eso implica obviamente una menor disponibilidad de nieve y menor disponibilidad de agua, por ejemplo, para el verano siguiente, entre otras. Entonces, lo que hay que tener claro es que el impacto del calor no es solo en un sector. Este gráfico que está en inglés, pero está muy claro, me parece, dice que este aumento de calor y sequías genera, por ejemplo, un estrés entre los trabajadores que están expuestos al calor. Eso puede reducir el rendimiento de los cultivos porque hay una reducción de la productividad. Eso reduce el ingreso per cápita, por ejemplo, el dinero disponible, porque aumentan los precios de los alimentos, y por lo tanto estos efectos locales que podemos ver potencialmente se pueden transformar en efectos globales. Bueno, pero no solo miramos esto, tratamos de entender también, con todo mi grupo, cuáles son los factores principales que producen estas temperaturas extremas. Factores que producen esta variabilidad de temperaturas extremas son varios: cambios en la circulación del aire, cambios en la temperatura de los océanos, distintos factores que cambia en todo el entorno para que se produzcan ese tipo de temperaturas extremas. Y, por ejemplo, una cosa que estudiamos bastante fue cuál es el impacto del fenómeno del Niño en estas temperaturas extremas. El fenómeno del Niño es un fenómeno natural que ocurre en forma interanual, hay años niño, ahora estamos en unas secuencias de niñas bastante importantes. ¿Qué relación tiene eso con que ocurran temperaturas extremas? Y por ejemplo, en uno de nuestros trabajos vimos que en algunas épocas del año el efecto del Niño es muy significativo y genera aumentos en las temperaturas extremas en alguna región y disminución de temperaturas extremas en otra región. Esto, junto con entender, por ejemplo, la posición de los anticiclones, la circulación y las alteraciones de la circulación en los alrededores, en todo el sistema, es lo que nos permite entender por qué ocurren estas temperaturas extremas. Por ejemplo, cambios en las temperaturas de la superficie del mar y qué relación puede tener este cambio de la temperatura de la superficie del mar con que haya, en este caso fue un otoño muy cálido, y vemos esas regiones muy cálidas del Atlántico cercanas a nuestro país. La temperatura del mar tiene un movimiento más lento, nos permite empezar a pensar en la predicción, en qué puede pasar en los próximos meses. Y aquí está el otro producto que hemos logrado, que es un pronóstico estacional de temperaturas extremas. ¿Qué quiere decir? Pronosticar probabilidad de tener temperaturas máximas muy elevadas, muy por encima de aquel extremo, que serían días cálidos, o probabilidad de tener temperaturas mínimas muy frías, por debajo de un nivel bajo, noches frías, en los próximos 3 meses. ¿Para qué sirve esto? Poder predecir la probabilidad de ocurrencia de fenómenos extremos en los próximos 3 meses tiene un impacto concreto en poder alertar a la población en los distintos sectores para tomar ciertas medidas hacia el futuro. Esto que fue el producto de una tesis doctoral aquí presente, actualmente se realiza en forma operativa con el Servicio Meteorológico Nacional, se ofrece este producto, y para mostrarles cuál es el producto de este último mes, les puedo decir que
se pronostican para el trimestre octubre, noviembre, diciembre. En todo el norte, noreste, toda esa parte en azul, alta probabilidad de tener noches frías, o sea, temperaturas mínimas frías, más de lo habitual, mucho más de lo habitual. En el centro normal y en el oeste, al contrario, mucha probabilidad de no tener noches frías, ¿sí? De tener menos noches frías, o sea, de tender al calentamiento por la noche, ¿sí? Y cuando miramos las temperaturas máximas muy cálidas, lo que se ve es en general, salvo algunos puntos como en la provincia de Misiones, una alta probabilidad de tener temperaturas máximas muy cálidas para lo que se espera para la primavera. ¿Sí? Temperaturas no mayores que la media, mayores que un percentil 90, o sea, temperaturas muy extremas máximas. La combinación de ambos va a hacer que en el oeste de nuestro país, sudoeste de esta región, claramente vamos a tener días y noches muy cálidos, en cambio en el norte o en el centro noreste, como veíamos antes, una combinación de días o noches frías con días cálidos en general. Este es el pronóstico elaborado para este trimestre, octubre, noviembre, diciembre de 2022. Me gustó esta frase, las olas de calor es el cambio climático en el cuerpo. En el verano los episodios de calor extremo son cada vez más frecuentes, empiezan antes, como les mostré, las tendencias son distintas de todos los meses, empieza antes el calor, añaden un factor negativo al cambio climático, que se plantea como un problema de salud global, que pueden acelerar los procesos de desertificación y alterar el medio ambiente. Debemos mitigar el calentamiento atmosférico y adaptarnos a vivir con más calor, porque cuando miramos las proyecciones, esta primera columna son las temperaturas máximas más extremas que vamos a tener a distintos niveles, distintos escenarios, claramente da aumentos muy fuertes en toda la región. En nuestro país esto está acompañado al este con alta precipitación y al oeste con déficit de precipitación y con extremos de precipitación diarios y con sucesión de días secos muy importantes. Y entender que vamos hacia un calentamiento, hay que entender también que no es lo mismo que aumente medio grado más, 1 grado más, llegar a 1,5 grados o llegar a 2. Porque, por ejemplo, en este esquema está muy claro, si llegamos a 1,5 grados de aumento, lo que se acordó en el Acuerdo de París, idealmente llegar a 1,5 grados de aumento de temperatura a nivel global, la población global expuesta a extremos, a calor extremo sería un 14%. Pero si llegamos a 2 grados, cosa que va a ser muy probable, la población va a ser un 37%, o sea, 2,6 veces peor. Ese medio grado de diferencia en el aumento de temperatura media global anual va a generar que mucha más gente se vea expuesta a estos eventos extremos de calor. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le voy a entregar su título. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Si quieren hacerles preguntas, vamos a... Bueno, muchas gracias, te felicito por tu entrada a la academia y por la presentación que fue clarísima. Es decir, lo que voy a preguntar viene de alguien que no tiene nada que ver con el tema. Sí tiene que ver con la parte química. Supongo que todo esto se debe a la presencia de contaminantes, sobre todo, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Sí, y que además claro, está por todos lados, de contaminantes que están ocasionando este calentamiento global en forma antropogénica, ¿no? O sea, viene de actividades humanas. Ese es un comentario. Lo que te quiero preguntar, que tal vez así
de mi cabecita. ¿Por qué tuvimos tanto frío este invierno? ¿Sí? Porque no parecería, pero este invierno fue espectacularmente frío. Bueno, Bien. Esa es la pregunta. Porque, gracias a vos. Bueno, cuando hablamos de cambio climático hablamos de un cambio sostenido en el tiempo, ¿no? Por eso decía, si vos mirás a lo largo del tiempo, las temperaturas fueron aumentando. Ahora, ¿qué pasa? Así como a lo largo del tiempo fueron aumentando, año a año hay una variabilidad interanual que se debe a fenómenos, por ejemplo, la niña o el niño, la presencia de esa fase, digamos, del sistema puede ser una de ellas, o a la variabilidad natural del clima. El clima tiene una variabilidad interanual naturalmente, una variabilidad interna, decimos nosotros, que no tiene que ver exactamente, no tiene que ver con los gases de efecto invernadero, pero los gases de efecto invernadero, que son los que generaron este cambio climático, sobre todo los antropogénicos, nos muestran a largo plazo un aumento. No quiere decir que un año no pueda ser más frío, así como el octubre del año pasado fue récord absoluto, este octubre en algunos lugares no lo va a ser porque las mínimas pueden ser frías, ¿sí? Pero sí, se debe a una conjunción, cuando miramos en particular un momento, que sería un mes, un invierno, es una suma de factores que hicieron entre la sequía que teníamos, que el agua, digamos, la falta de agua hace que haya más extremos de temperatura. Entonces la conjunción de todo eso hizo que justamente este invierno haya sido por lo menos frío en las temperaturas mínimas. No tanto en las máximas, pero sí en las mínimas fue frío, claramente. El cambio climático también lo que hace es exacerbar los extremos, decimos nosotros. O sea, así como más olas de calor, puede haber en algunos casos olas de frío más intensas o muy concentradas. En la suma, en el promedio te va a dar más calor, pero puede haber más variabilidad. Doctora Rusticucci, muchísimas gracias por la presentación, que ha sido bien clara y además alerta sobre las preocupaciones de cara al futuro. El tema de las olas de calor me imagino que también puede hacerse más grave o más severo en el caso de tener una población con grupos vulnerables cada vez más grandes, ¿no? Por ejemplo, afecta a los chiquitos con problemas de desnutrición, la población de mayor edad que vive en condiciones con necesidades básicas insatisfechas. ¿Hay algún trabajo en dirección de explorar estos impactos agravados y si es posible hacer alguna relación a más largo plazo de manera que las políticas públicas tengan en cuenta esta cuestión? Porque no es solo una política sanitaria que esté informada, sino que tome decisiones y tenga capacidad de respuesta. Entonces, la pregunta sería si hay alguna exploración más exhaustiva en dirección de grupos de población vulnerable. Sí, muchas gracias. Sí, hay trabajos ya realizados en general los resultados son que las poblaciones más vulnerables son los mayores de 65 años y los menores. Hay trabajos ya publicados en nuestra región, en nuestro país, sobre el impacto de las olas de calor y la mortalidad, el riesgo sobre todo de mortalidad en grupos etarios, géneros y por distintas patologías también. No solo las olas de calor, sino también las olas de frío se están estudiando, ¿no? Porque también, si bien vamos a hacer un calentamiento, también tenemos olas de frío como hemos tenido este invierno y las olas de frío también generan mortalidad. Sí, gracias. Sí, felicitarla por la exposición. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta, no en ánimo de futurología, pero en el caso de Patagonia, intuyo por lo que usted expuso que su futuro es fuertemente negativo desde el punto de vista climático, ¿no? Porque toda su provisión de aguas proviene de hielo. Los 5 ríos que hay, 4 ríos, y está en estado crítico porque, por ejemplo, Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia se
provee de agua del lago Múster, y había otro lago al lado que era el Cueva Pi, y ya no existe más, se secó y no hay ninguna prevención. Entonces, entiendo por su exposición que el futuro es bastante oscuro para Patagonia en el recurso a agua, producto del cambio climático. Sí, está en lo correcto. No solo en la Patagonia, también en el oeste de nuestro país, Mendoza, toda la zona de Cuyo, que depende fuertemente de los deshielos. Ya con los años hay cada vez menos precipitación y más temperatura, con lo cual menos posibilidad de formarse la nieve, digamos, en el invierno, para disponer de agua en el verano. Salvo este invierno, que sí tuvieron un montón de nieve. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Te hago una pregunta, Matilde, retomando un poco retomando lo que dijo la doctora Litter. Hay una relación entre el grado de toxicidad, digamos, de los procesos químicos que se disparan en zonas urbanas con las olas de calor, por ejemplo, el ozono troposférico, y la intensidad de ola de calor. ¿Eso lo trabajaron o viste resultados que hayan analizado el tema? Con el ozono troposférico yo no he visto resultados, estoy mirando a Silvia a ver. No, lo que sí es la relación entre el aumento de calor y la mala calidad del agua que genera las enfermedades relativas a la mala disponibilidad de agua, sí, eso sí. Sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Claro. El ozono es un gas de efecto invernadero. Además, claro, realmente el efecto Claro, localmente en la isla de si calor. además lo conservamos mejor en la estratosfera, va a haber un poquito más abajo, ¿no? Le agradezco muchísimo todo No, gracias lo que a nos usted. ha dicho. En realidad, no le voy a decir que me da alguna alegría, me da una preocupación bien grande, porque estamos yendo camino a la COP27, que así como vamos va a ser un fracaso sideral. Nosotros tuvimos suerte en un periodo del 90 al 2007, 2008, donde se había creado una ilusión del dividendo de la paz. Cuando cayó el muro de Berlín, cuando se disolvió la Unión Soviética, se creó un clima en el que se pudo trabajar distinto. Digo, del punto de vista internacional, de los acuerdos internacionales, tuvimos la conferencia del 92, tuvimos el acuerdo de clima, el acuerdo de biodiversidad, es decir, todo lo que se hizo hasta que esto decayó a partir de la crisis financiera en Estados Unidos. El 2009 fue un desastre la conferencia y no hemos conseguido levantar cabeza. El Acuerdo de París no significa ningún compromiso y desgraciadamente la reunión que terminó la semana pasada del IPCC no ha sido buena. Entonces vamos por un mal camino. Yo creo que hay que hacer el mayor esfuerzo. Hay ahora una reunión de gobiernos municipales. Sí, ley de alcaldes. No, yo no tengo demasiada confianza en los gobiernos municipales que uno conoce, pero parece razonable pensar que va a haber que cambiar la responsabilidad, porque los gobiernos nacionales no están siendo capaces de organizarse, ni para mitigar ni para adaptar. Pero esto no tiene que ver con su exposición, sino que… No, pero claramente la salida proviene de los municipios hacia arriba, ¿no? Yo creo. Muchísimas gracias, no, gracias doctora. a ustedes. Esperamos contar con mucha colaboración suya en la academia. Muchas gracias. Muy bien.